Bienvenidos al Club de Lectura de Ven Sígueme en Nuestros Hogares con Walter Posada. Todos los lunes, los miércoles y los viernes de cada semana leeremos las Escrituras en unión, en el aula más grande que nuestro Padre Celestial nos ha proveído. Bienvenidos. Y bien, mis hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy leeremos Alma, capítulos 23 y 24, de acuerdo con la asignación de Ven Sígueme. Versículo 1. Y he aquí, sucedió que el rey de los lamanitas envió una proclamación entre todo su pueblo, que no debían echar mano a Amón, ni a Aarón, ni a Otner, ni a Idni, ni a ninguno de sus hermanos que anduviesen predicando la palabra de Dios en cualquier lugar donde se hallaran en la parte de su tierra que fuese. Sí, envió un decreto entre ellos, que no debían prenderlos para atarlos, ni echarlos a la cárcel, ni tampoco debían escupir sobre ellos, ni golpearlos, ni echarlos de sus sinagogas, ni azotarlos, ni tampoco debían apedrearlos, sino que tendrían entrada libre a sus casas y también a sus templos y santuarios. Y así podrían salir a predicar la palabra según sus deseos, porque el rey se había convertido al Señor, así como toda su casa. Por tanto, envió su proclamación a su pueblo por toda la tierra, a fin de que la palabra de Dios no fuese obstruida, sino que se extendiera por toda esa tierra para que su pueblo se convenciera concerniente a las inicuas tradiciones de sus padres, y se convencieran de que todos ellos eran hermanos, y que no habían de matar, ni despojar, ni robar, ni cometer adulterio, ni cometer ninguna clase de iniquidad. Y aconteció que cuando el rey hubo enviado esta proclamación, Aarón y sus hermanos fueron de ciudad en ciudad, y de una casa de adoración a otra, estableciendo iglesias y consagrando sacerdotes y maestros entre los lamanitas por toda esa tierra, para que predicaran y enseñaran la palabra de Dios entre ellos. Y así fue como empezaron ellos a lograr mucho éxito. Y miles llegaron al conocimiento del Señor. Sí, miles llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas, y se les enseñó lo que contenían los anales y las profecías que se habían transmitido aún hasta esos días. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Y estos son los que fueron convertidos al Señor, el pueblo lamanita que se hallaba en la tierra de Ismael, y también el pueblo lamanita que se hallaba en la tierra de Midoni, y también el pueblo lamanita que se hallaba en la ciudad de Nefi, y también el pueblo lamanita que se hallaba en la tierra de Chilón, y los que se hallaban en la tierra de Chenlón, y en la ciudad de Lemuel, y en la ciudad de Chinlilón. Y estos son los nombres de las ciudades lamanitas que se convirtieron al Señor. Y son estos los que abandonaron las armas de su rebelión, sí, todas sus armas de guerra, y todos eran lamanitas. Y los amalequitas no se convirtieron, salvo uno solo, ni ninguno de los amulonitas. Antes bien, endurecieron sus corazones, como también el corazón de los lamanitas de esa parte de la tierra donde vivían. Sí, y todas sus aldeas y todas sus ciudades. Por tanto, hemos nombrado todas las ciudades de los lamanitas, en las que se arrepintieron, y llegaron al conocimiento de la verdad y fueron convertidos. Y aconteció que el rey y los que se convirtieron deseaban tener un nombre, para que por ese medio se distinguieran de sus hermanos. Por tanto consultó el rey con Aarón y muchos de sus sacerdotes concernientes al nombre que debían adoptar para distinguirse. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas, y fueron llamados por ese nombre y dejaron de ser llamados lamanitas, y empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos, y la maldición de Dios no los siguió más. Alma 24, versículo 1. Y aconteció que los amalequitas y los amulonitas y los lamanitas que se hallaban en la tierra de Amulón, y también en la tierra de Elán,
y los que estaban en la tierra de Jerusalén, y en resumen, en todas las tierras circunvecinas que no se habían convertido, ni habían tomado sobre sí el nombre de Antinefi-Leí, fueron provocados a ira contra sus hermanos por los amalequitas y los amulonitas. Y su odio contra ellos llegó a ser sumamente intenso, a tal grado que empezaron a rebelarse contra su rey, al punto de que ya no quisieron que fuese su rey. Por tanto, tomaron las armas contra el pueblo de Antinefi-Leí. Y el rey confirió el reino a su hijo y le dio el nombre de Antinefi-Leí. Y murió el rey precisamente el año en que los lamanitas empezaron sus preparativos para la guerra contra el pueblo de Dios. Ahora bien, cuando Amón y sus hermanos y todos los que lo habían acompañado vieron los preparativos de los lamanitas para destruir a sus hermanos, se dirigieron a la tierra de Midian, donde Amón encontró a todos sus hermanos. Y de allí fueron a la tierra de Ismael, a fin de reunirse en consejo con Lamoni, y también con su hermano Antinefi-Leí, acerca de lo que debían hacer para defenderse de los lamanitas. Y no hubo uno solo de los que se habían convertido al Señor que quisiera tomar las armas contra sus hermanos, ni siquiera preparativos de guerra quisieron hacer. Sí, y también su rey les mandó que no lo hicieran. Y estas son las palabras que dirigió al pueblo concerniente al asunto. Doy gracias a mi Dios amado, pueblo mío, porque nuestro gran Dios en su bondad nos ha enviado estos hermanos nuestros nefitas, para predicarnos y para convencernos concerniente a las tradiciones de nuestros inicuos padres. Y he aquí, doy gracias a mi gran Dios por habernos dado una porción de su espíritu para ablandar nuestros corazones, de modo que hemos iniciado relaciones con estos hermanos los nefitas. Y he aquí, también le agradezco a mi Dios que por haber iniciado estas relaciones nos hayamos convencido de nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido. Y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que, por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Y ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. Y he aquí, os digo que no retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizás ya no podrían ser limpias por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Sí, nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente, porque Él ama nuestras almas, así como ama a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios. Y aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, escondámoslas a fin de que conserven su brillo como testimonio a nuestro Dios en aquel día final, el día en que seremos llevados para comparecer ante Él para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, esconderemos nuestras espadas. Sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra para que conserven lustrosas, como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos.
Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas. Y antes que privar a un hermano, ellos le darían. Y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Y sucedió que sus hermanos los lamanitas hicieron preparativos para la guerra, y llegaron a la tierra de Nefi con la intención de destruir al rey y poner a otro en su lugar, y también destruir al pueblo de Antinefi-Leí en toda la tierra. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que vinieron contra ellos, salieron a encontrarlos, y se postraron hasta la tierra ante ellos, y empezaron a invocar el nombre del Señor. Y en esta actitud se hallaban cuando los lamanitas empezaron a caer sobre ellos y a matarlos con la espada. Y así, sin encontrar resistencia alguna, mataron a 1,005 de ellos, y sabemos que son benditos porque han ido a morar con su Dios. Y cuando los lamanitas vieron que sus hermanos no huían de la espada, ni se volvían a la derecha ni a la izquierda, sino que se tendían y perecían y alababan a Dios aún en el acto mismo de perecer por la espada, sí, cuando los lamanitas vieron esto, se abstuvieron de matarlos, y hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido dentro de ellos, por lo de sus hermanos que habían caído por la espada, pues se arrepintieron de lo que habían hecho. Y aconteció que arrojaron al suelo sus armas de guerra, y no las quisieron volver a tomar, porque los atormentaban los asesinatos que habían cometido, y se postraron igual que sus hermanos, confiando en la clemencia de aquellos que tenían las armas alzadas para matarlos. Y sucedió que el número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel día fue mayor que el que los que habían sido muertos. Y aquellos que habían muerto eran personas justas. Por tanto, no tenemos razón para dudar que se salvaron. Y no había un solo hombre inicuo entre los que perecieron, pero hubo más de 1,000 que llegaron al conocimiento de la verdad. Así vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo. Y la mayoría de los lamanitas que mataron a tantos de sus hermanos eran amalequitas y amulonitas, de los cuales la mayor parte pertenecía a la orden de los neores. Y entre los que se unieron al pueblo del Señor no hubo ninguno que fuese amalequita o amulonita, o que perteneciese a la orden de Neor, sino que eran descendientes directos de Lamán y Lemuel. Y así podemos discernir claramente que después que un pueblo ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ha poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud, y entonces cae en el pecado y la transgresión, llega a ser más empedernido, y así su condición es peor que si nunca hubiese conocido estas cosas. Muy bien, mis hermanos, de esta manera terminamos la lectura de Alma 23 y 24, de acuerdo a la asignación de Ben Sígueme. Espero que haya sido de su agrado, que la hayan podido seguir tranquilamente y que hayan podido comprenderla plenamente. Les amo mucho. Nos vemos el día miércoles en la lectura de los siguientes capítulos. Un abrazo desde el Club de Lectura de Ben Sígueme en nuestros hogares de Walter Posada.